LLC o corporación, ¿cuál es la mejor para tu negocio? De eso vamos a hablar hoy. Vamos allá. Saludos familia, yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez, fundador de Sidlo, y mi misión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal encontrarás contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Si es la primera vez que nos conocemos y estás en YouTube, asegúrate de darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y darle a la campana para que no te pierdas ni un solo episodio. Y si nos estás escuchando en formato podcast, no olvides mantenerte en sintonía y dejarnos un review en Apple Podcast que lo vamos a leer en los próximos episodios. Muchas veces recibo emails, comentarios o inclusive me escriben directo al inbox preguntándome que cuál es mejor, la LLC o la corporación. De hecho, en ocasiones hasta las mezclan y dicen, no, yo tengo una corporación pero necesito un acuerdo de operación, o mezclan conceptos de ambas. Y es importante que si tú vas a montar un negocio tienes que conocer bien estos principios y que no solo sepas diferenciar una de otra, sino que sepas cuál es particularmente la que mejor se amolda a tu modelo de negocio. Para poder entender mejor cuál es la diferencia entre la LLC y la corporación, vamos a comparar 7 elementos y de esa forma, al terminar estas preguntas, tú vas a poder determinar cuál es la mejor para ti. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quiénes son los dueños de la LLC y de la corporación? Por una parte, la corporación, los dueños de ella se llaman accionistas y estas personas pueden o pueden que no estén mezcladas o inmiscuidas en los asuntos diarios de la corporación. Normalmente un accionista puede ser esta persona que vive por allá afuera en otro lugar y no tiene nada que ver con el day to day de la corporación, sino que solamente es dueño o dueña de las acciones de la corporación. Un ejemplo bien sencillo es cuando las corporaciones están en Wall Street y las personas son dueñas de las acciones de estas corporaciones, que aunque es un ejemplo, ¿verdad?, bien exagerado hacia la grandeza de lo que puede llegar a ser una corporación, el concepto es más o menos similar a la hora de uno comenzar una corporación. Existe ese tipo de persona. En el caso de la LLC, sus dueños son los miembros. Y aunque también los miembros pudieran tener una relación bastante parecida a la de los accionistas, no necesariamente es así. De hecho, el default es que los miembros se parecen más a los socios en una sociedad que a los accionistas en una corporación, donde un socio quizás está más inmiscuido en el day to day de la entidad, en este caso el miembro de la LLC. Número 2. ¿Quiénes son los administradores de la corporación y de la LLC? En el caso de la corporación, sus administradores son la junta de directores. Esa junta de directores, por lo general, la nombran los accionistas y la junta de directores es quien determina cuáles van a ser las políticas internas de la corporación y cómo es que se va a correr. En el caso de la junta, ellos son los que nombran al presidente, al VP, al CEO, al CFO, al tesorero, a toda esta gente que son los oficiales de la corporación. Y esos oficiales están en el day to day. Por lo tanto, los accionistas no están en el day to day, la junta de directores tampoco está en el day to day, simplemente establecen el marco de referencia para que los oficiales, que son ese presidente, ese tesorero, etcétera, son los que en el day to day van a administrar lo que la junta de directores ya dispuso. Obviamente a los oficiales les siguen los empleados, los contratistas, etc. En el caso de la LLC, los miembros también son los administradores de la LLC. Por eso es que se parece más a la sociedad, porque los dueños y los administradores muchas veces son la misma persona. Una de las cosas distintivas de la LLC es que ella también puede parecerse a la junta de directores de la corporación. Eso quiere decir que tú puedes dividir ese interés administrativo de interés titular o interés propietario que tienen los accionistas. Así que los miembros, aunque son una sola persona, piénsalo como una unidad que tienen tanto interés propietario como interés administrativo. En el caso de la corporación no es así. Los accionistas son una gente, la junta de directores es otra. Obviamente, si tú eres el único que estás comenzándolo, pues tú eres ambas cosas, pero en teoría son cosas separadas y tienen responsabilidad, derechos y obligaciones separadas. En el caso de la LLC, no necesariamente. Los miembros pueden ser tanto los dueños como los administradores, aunque la Ley General de Corporaciones permite esa separación, donde unos miembros solamente sean dueños y quizás haya un solo miembro o más de un miembro que puedan ser los administradores. Número 3. ¿Cuál es el requisito legal para que nazca la corporación o la LLC? En el caso de la corporación, para que ella nazca, tienes que ir al Departamento de Estado y presentar allí el artículo de incorporación, que básicamente es llenar una información de conformidad con la Ley General de Corporaciones y pagar un fee de $150 al momento de grabar este episodio. En el caso de la LLC, el documento que se presenta se llama un artículo de organización. Se presenta también en el Departamento de Estado, pero conlleva un costo o un filing fee de $250. Ahí ya empezamos a ver también otras diferencias en precio, que al final vas a ver por qué es. Número 4.
¿Qué documentos internos necesita la corporación o la LLC? En el caso de la corporación se utilizan los estatutos, en inglés los bylaws, y además tienen que haber unos certificados de accionistas, donde los accionistas tienen un contrato con la corporación de cómo es que se va a regir la relación entre ellos con ella, que ella es una persona distinta a sus accionistas, sus dueños, entre otros documentos que también pueden haber. En el caso de la LLC, el documento se llama el Acuerdo de Operación, en inglés Operating Agreement, y ese documento va a depender de la relación que existen entre los miembros entre ellos, si los miembros va a haber esa separación de interés propietario con interés administrativo, al igual que muchísimos otros detalles que cada LLC puede ser muy distinta. Pero la mayor parte de las LLCs que están en su etapa de formación o están comenzando pueden ser bastante parecidas desde el punto de vista administrativo y propietario, particularmente cuando las administra una persona o dos personas solamente. Número 5, el aspecto contributivo. ¿Cuál es la diferencia entre la corporación y la LLC? En el caso de la corporación, ella por default y lo que hay es la doble tributación. Eso quiere decir que la corporación, como persona distinta a sus accionistas, tributa ante el Estado por los ingresos que genera. Y sus accionistas también tributan de manera individual a la corporación. Particularmente, esto es un tema de quizás interés cuando la corporación emite dividendos. Es más complejo que eso, pero en términos generales eso es lo que es. Y por otro lado está la LLC, que aunque el default es la doble tributación como acabamos de explicar con la corporación, también puede seleccionar la tributación sencilla, lo que se le conoce como la entidad conducto, el tratamiento de entidad conducto, en inglés Pass-Through Entity. Eso significa que no hay esa doble tributación y que para propósitos contributivos solamente se tributa una sola vez. Número 6. ¿Cuál es la protección que le da la corporación o la LLC a sus dueños? ¿Cuál es la responsabilidad a la cual se exponen sus dueños? Pues en ambos casos, ambas entidades le dan o le ofrecen a sus dueños la responsabilidad limitada. Eso quiere decir que la LLC y la corporación son personas distintas y tienen sus propias obligaciones, sus propias deudas distintas a las de sus dueños, en el caso de la corporación los accionistas y en el caso de la LLC los miembros. Por lo tanto, en ese sentido son similares. Número 7. ¿Cuál es el tiempo que dura la corporación y la LLC? Como regla general, ambas pueden ser por el infinito y más allá pueden ser de manera ilimitada. Por lo tanto, este elemento también se parecen, pero hay un bono. Les había mencionado que la LLC paga un filing fee de 250 mientras la corporación paga un filing fee de 150. Una de las razones por las cuales eso es así es por el informe anual. Todos los años la corporación y la LLC tienen que pagar ante el Departamento de Estado un informe anual, presentar una información. En el caso de la corporación esa información es pública, se da más información, los balances de Estado están ahí en el Departamento de Estado básicamente y cualquier persona puede acceder al Departamento de Estado y bajar los balance sheets de la corporación. Y de hecho, cuando la corporación hace más de 3 millones de dólares, esos estados tienen que ser auditados. Por lo tanto, es información pública. En el caso de la LLC, esa información es privada y solamente hay que pagar un filing fee de $150. La información que te piden en el informe anual para la LLC es bien sencilla y de hecho tenemos un video donde hablamos de cómo hacerlo en menos de 5 minutos. Así que déjanos saber en la sección de comentarios quién ganó, la LLC o la corporación, con cuál tú te irías. Y si este episodio añade valor a tu vida, asegúrate de compartirlo con otras personas para que ellas también puedan aprender lo que tú aprendiste hoy. Nos vemos en la próxima.